Soy Ernesto y llevo más de una década trabajando como sepulturero en el pequeño pueblo de San Pascual, al norte de Guerrero. Aquí no pasa nada, nadie nuevo llega y los que se van terminan donde yo trabajo. Me acostumbré al silencio de los pinos, al canto lejano de los gallos al amanecer y al crujido de la tierra seca bajo mis botas. La muerte aquí no espanta a nadie, o al menos eso creía. Pensé que después de tantos años entre lápidas y nichos, ya lo había visto todo. Pero lo que ocurrió una noche de noviembre aún me hace temblar cada vez que cierro los ojos. Y lo peor, no solo me pasó a mí. Esa tarde había sido tranquila. El entierro fue rápido, con apenas 4 personas llorando en silencio y una caja de madera sencilla bajada al fondo de la fosa. Ya entrada la noche, me quedé solo en el panteón recogiendo las herramientas y alisando la tierra que quedó suelta. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el aire era espeso como lodo. Fue ahí, mientras emparejaba el terreno con la pala, que ocurrió algo extraño. Sentí un cloc seco, diferente al golpe habitual contra una piedra. Este sonido era hueco, como si hubiera golpeado una caja vacía. Me detuve, miré a mi alrededor. El cementerio estaba en silencio, como siempre, pero algo no se sentía bien. Volví a clavar la pala en el mismo punto. Cloc, otra vez ese eco. No era raíz ni roca, era algo más. Mi instinto me gritaba que lo dejara así, que me fuera, pero no lo hice. Me arrodillé y empecé a escarbar con las manos, moviendo la tierra con cuidado. Cuanto más cavaba, más me costaba respirar. El aire se volvió denso, casi espeso. Mi pecho apretaba, pero no podía parar. Algo dentro de mí, una mezcla de miedo y curiosidad, me empujaba a seguir. Y entonces lo vi. Era un cofre de madera, viejo, con bordes oxidados y cubierto de barro. Lo que me heló la sangre no fue su aspecto, sino los símbolos tallados en la tapa. No eran letras ni números, parecían marcas hechas a propósito para que nadie las entendiera. No religiosas, no mayas, no náhuatl, algo más antiguo, más oscuro. El cofre no tenía candado, pero la tapa no se movía, como si algo invisible la mantuviera sellada. Me quedé ahí, en medio de la oscuridad, con las manos sucias, el pecho latiendo rápido y una voz interior diciéndome que no tocara eso, que lo dejara ahí, que lo enterrara de nuevo y que nunca más volviera a hablar del asunto. Pero si tú amas las historias de terror, si inscribiste y activaste la campanita, sabes que nadie que encuentra un objeto así lo deja atrás tan fácilmente. Así comenzó todo. No recuerdo cuánto tiempo me quedé ahí, mirando ese cofre. El mundo parecía haber detenido el aliento, ni un grillo, ni el ulular del viento entre los cipreses. Solo yo, el frío y esa caja enterrada donde no debería haber nada. Con esfuerzo la saqué de la tierra. Pesaba más de lo que aparentaba. Sentí como si algo invisible se resistiera a dejarla ir. La llevé hasta una vieja bodega de herramientas que está detrás de una capilla abandonada en el mismo panteón. Ese era mi lugar para descansar durante los turnos largos, donde a veces dormía una siesta entre entierro y entierro. Puse el cofre sobre una mesa de cemento. Me senté frente a él. Lo miré como si me devolviera la mirada. Los símbolos tallados eran profundos, ásperos al tacto. La madera olía a humedad podrida, como si hubiera estado sumergida en agua estancada durante décadas. Por un segundo dudé, y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo verdadero. No miedo de que alguien me viera, sino miedo de lo que podría salir de allí. Usé una vieja espátula oxidada para intentar levantar la tapa. Crujió como si protestara, como si supiera que estaba haciendo algo que no debía. Pero no paré. Presioné con más fuerza y de pronto un chasquido seco anunció que había cedido. Un hedor insoportable escapó de inmediato, tan fuerte que me hizo retroceder. Era una mezcla entre tierra mojada, carne podrida y algo químico que no lograba identificar, pero lo que más me impactó no fue el olor, fueron las joyas. Sí,
joyas, montones de ellas, collares con piedras rojas y verdes, anillos dorados, pulseras con filigranas tan detalladas que parecían recién fabricadas. Algunas estaban enredadas entre sí, otras brillaban limpias, perfectas, como si alguien las hubiera colocado allí apenas unas horas antes. Me paralicé. Nunca había visto tantas piezas de valor juntas, y menos en un cofre escondido bajo tierra en un panteón, donde solo enterramos a gente humilde, sin familia, sin dinero. No tenía sentido. Nadie entierra cosas así por accidente. Esto no era un olvido, era un secreto, y mientras más las miraba, más sentía que debía cerrarlo todo y salir corriendo. Pero no lo hice, no pude. Había algo en esas joyas que me hipnotizaba, no solo por su belleza, era como si sus colores, sus formas, me hablaran, como si me susurraran que ahora eran mías, que yo las había encontrado, que no tenía que compartirlas con nadie. Intenté convencerme de que era suerte, de que alguien las escondió ahí durante una revolución, o que eran botín de algún ladrón olvidado. Pero algo en mi estómago me decía lo contrario. Esa noche decidí no llevarlas a casa. Las cubrí con una manta vieja, cerré la puerta de la bodega, puse un candado y me fui. Pero no sin antes mirar una última vez el cofre, y juraría que uno de los anillos se había movido. No dormí esa noche. Cerré los ojos varias veces, pero cada vez que el sueño intentaba llegar, me invadía la imagen del cofre abierto, de las joyas relucientes, de los símbolos tallados, y peor aún, del leve temblor que vi en uno de los anillos antes de cerrar la puerta. Quería creer que lo había imaginado, pero no lo creía. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue volver a la bodega. El candado seguía en su lugar. La manta seguía cubriendo el cofre, pero apenas entré, sentí ese mismo aire pesado, como si la humedad me abrazara el cuello y me obligara a quedarme. Me acerqué con cuidado, destapé la manta y ahí estaban, brillando igual que antes. Pensé en lo mucho que debía. El alquiler de mi casa en La Esperanza estaba vencido hacía 3 meses. La luz ya me la habían cortado una vez. Y si seguía así, iba a terminar durmiendo entre los ataúdes vacíos que guardábamos en el almacén del panteón. Así que tomé valor, metí algunas joyas pequeñas en una bolsa de tela y salí rumbo a Tecoac, un pueblo cercano donde casi nadie me conocía. Busqué a un joyero que alguien me había recomendado una vez, un señor mayor, serio, de manos temblorosas llamado Don Benjamín. Era de los que no hacen muchas preguntas. Me senté frente a él mientras abría la bolsa. Su rostro cambió. Primero frunció el ceño, luego acercó una lupa, después un medidor de peso. Pasaron minutos. Yo sudaba frío. No sabía si me iba a acusar de algo o si me iba a echar. Pero lo que dijo me dejó sin aire. Esto no es cualquier cosa, joven. Si es auténtico, y parece que lo es, tienes aquí piezas que valen más que 2 casas, y no de las pequeñas. Yo no supe qué decir. Me reí nervioso, como si me estuviera contando una broma pesada. Pero él no sonrió. Me miró con desconfianza. Luego bajó la voz. ¿Dónde encontraste esto? No respondí. Solo me encogí de hombros. Le dije que era de un familiar lejano que había muerto. No sé si me creyó, pero no insistió. Me ofreció dinero por unas cuantas piezas. No era una fortuna, pero bastaba para saldar deudas urgentes. Acepté. Me fui con los billetes en el bolsillo, pero con la garganta cerrada. Por fuera parecía una buena jugada. Por dentro, algo no estaba bien. Sentía como si no me hubiera deshecho de nada. Como si lo que llevaba ahora conmigo fuera más que oro. Esa noche, cuando regresé a casa, algo cambió. Pancho, mi perro, no me recibió en la puerta como siempre. Lo escuché ladrar como loco desde el patio trasero. Salí con rapidez, pensando que era otro perro o un animal cualquiera, pero lo que vi me hizo sentir un frío helado en la nuca. Estaba parado frente al muro, con el lomo erizado y los ojos fijos en un rincón oscuro. Gruñía, como si algo invisible lo estuviera desafiando.
Intenté calmarlo, llamarlo, tocarlo, pero no me prestó atención. Él no veía un animal. Él estaba viendo algo, y aunque yo no lo vi, lo sentí. Pasé esa noche casi sin dormir, escuchando cada crujido de la casa como si fuera una amenaza. Pancho no dejó de ladrar hasta el amanecer. Cuando por fin se calmó, se metió bajo la mesa de la cocina y no volvió a salir en todo el día. Intenté convencerme de que todo era una simple coincidencia. El perro, el susto, el cofre, quizá estaba sugestionado. Quizá la presión de las deudas y el cansancio me estaban afectando más de lo que pensaba. Así que, para no perder la cabeza, decidí repetir la visita al joyero. Esta vez llevaría más piezas, las más pequeñas, las menos llamativas. Caminé hacia la misma tienda en Tecoac con la esperanza de cerrar otro trato rápido. Pero cuando llegué, me encontré con algo que me dejó helado. Había un papel pegado con cinta en el vidrio de la puerta. Un mensaje escrito a mano, con tinta corrida por la lluvia de la madrugada. Cerrado por duelo. Don Benjamín ha fallecido. Sentí como si el suelo se me abriera bajo los pies. Me quedé ahí, frente a la puerta cerrada, con la bolsa en la mano, incapaz de moverme. El mismo hombre que me había atendido apenas unas horas antes, ahora estaba muerto. Un infarto, un accidente. Nadie lo sabía. Nadie decía nada. Volví a San Pascual temblando. Intentaba convencerme de que era una coincidencia, una terrible casualidad, pero no me lo creía del todo. Y al día siguiente, cuando fui al cementerio para iniciar mis labores, lo que vi me sacó cualquier resto de duda. En la lista de entierros del día, pegada al tablón de madera vieja, estaba su nombre: Benjamín Ordóñez García. Yo mismo sería el encargado de preparar la fosa, el mismo que lo enterraría. Tragué saliva y tomé las herramientas. Cavé con las manos sudorosas, sintiendo que cada palada me hundía más en algo oscuro, desconocido. Cuando llegó el féretro, lo acompañaban apenas 3 personas, todos con rostros desconcertados, llorando en silencio. Nadie parecía entender qué había pasado. Antes de cerrar el ataúd, por protocolo siempre hago una última verificación, abrí la tapa. Y ahí fue cuando casi me caigo de espaldas. Don Benjamín, con el rostro pálido y los párpados cerrados, llevaba en el dedo un anillo de oro con una piedra roja en el centro. El mismo anillo que 2 días antes estaba en el fondo del cofre maldito. No sabía cómo lo había obtenido. Quizá lo tomó sin decir nada. Quizá lo elegí para él sin darme cuenta. Pero ahí estaba. Y ahora él estaba muerto. Cerré la tapa con las manos temblorosas. Esa noche me juré que iba a detenerme, que ya no tocaría más esas joyas, que las enterraría de nuevo, que las destruiría si era posible. Pero hay una cosa que siempre ha sido más fuerte que el miedo: la necesidad. Y la mía apenas comenzaba. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. La noche siguiente fue la más larga de mi vida. Apenas el sol desapareció, la casa cambió. El aire se volvió pesado, casi espeso, como si estuviera respirando algo viejo y enfermo. Pancho no quería entrar. Se quedó en la puerta, echado, gimiendo bajito, como si supiera que algo dentro lo esperaba. Intenté seguir con normalidad. Cociné un poco de arroz, revisé mis cuentas y traté de distraerme viendo televisión, pero fue inútil. A las 11 en punto, la pantalla se apagó. Creí que era un apagón, pero en lugar de negro, volvió encendida en un canal muerto, pura estática, solo que no era la estática normal. Entre el ruido blanco, escuché algo más: voces. Susurros distorsionados, como si alguien estuviera hablando detrás de una pared gruesa. Palabras cortadas, nombres arrastrados, y uno de esos nombres era el mío. Apagué el televisor de inmediato. Fui a la cocina, buscando algo que me distrajera. Al abrir el refrigerador, las luces parpadearon, y al cerrarlo, escuché música vieja, una canción que no reconocí.
Venía del radio antiguo que guardo en la repisa, pero yo no lo había encendido. Me acerqué y la melodía era como de los años 40, cantada por una mujer con voz quebrada. No se entendía lo que decía, y mientras me acercaba para apagarlo, la canción se ralentizó, como si alguien estuviera torciendo el tiempo. Desconecté el aparato. Me quedé quieto. Podía sentir el sudor bajar por mi espalda, y aún así no era lo peor. Al pasar por el pasillo, sentí una corriente fría rozarme el brazo, como si alguien invisible hubiese pasado justo al lado mío. Me giré con rapidez. Nada, solo sombras. Pero entonces vi el reflejo en el espejo del baño. No era yo, era otro rostro, detrás del mío, vacío, pálido, observándome con una expresión hueca. Me volteé de golpe y no había nadie. Corrí a la cocina, buscando aire, buscando escapar de esa locura que se había metido en mi casa. Y ahí estaba, el cofre. Yo lo había dejado cerrado, bien tapado, pero la tapa estaba entreabierta, como si alguien lo hubiese abierto con delicadeza, minutos antes de que yo entrara. Me acerqué. Las joyas seguían allí, pero ya no estaban acomodadas como antes. Estaban esparcidas, revueltas, como si alguien las hubiese tocado o las hubiese usado. Me quedé paralizado. En el rincón más oscuro de la cocina, donde la luz no alcanzaba, vi algo. Una forma quieta, agazapada. Dos ojos brillaban débilmente desde la penumbra como brasas. Respiré profundo, pestañeé y desapareció. Pero la sensación seguía ahí, adherida a mi piel. El reloj de la pared se había detenido. Las agujas no se movían. Y Pancho desde afuera comenzó a gruñir, bajo, constante, como si ya no esperara que yo saliera, como si supiera que ya no había nada que hacer. Esa noche entendí que no era la casa la que estaba maldita, era yo. Al amanecer me dije a mí mismo que todo eso tenía que ser producto del estrés, del insomnio, de una mente agotada. Traté de fingir normalidad, me duché, aunque el agua salía casi helada. Preparé café, aunque no sentía hambre, y me obligué a pensar de forma práctica. Necesitaba dinero, mucho y rápido. Con manos temblorosas seleccioné algunas piezas más del cofre. Las envolví en una toalla, las metí en una bolsa plástica y fui hasta un barrio más alejado, en la periferia de Tecalpan. No quería repetir el error de llevarlas al mismo lugar, no después de lo que pasó con don Benjamín. Esta vez el joyero se llamaba Luis, un hombre joven, de barba descuidada y mirada desconfiada. Cuando saqué las joyas sobre el mostrador, su expresión cambió al instante. Tomó una lupa, después una balanza. No dijo mucho, solo examinó cada pieza en silencio, como si estuviera viendo algo que lo incomodaba profundamente. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó al final, sin apartar los ojos del oro. Le respondí lo mismo que a Benjamín, una herencia vieja, nada relevante. Esto no es normal, hermano, murmuró mientras guardaba las piezas en una caja metálica. Me ofreció una cantidad considerable, más de lo que yo esperaba, y aunque por dentro algo me decía que estaba caminando otra vez hacia el abismo, acepté sin pensar. Tomé el dinero y regresé a casa sintiéndome extraño, no feliz, no aliviado, solo más vacío. En los días siguientes intenté poner mi vida en orden. Pagué el alquiler atrasado, compré algo de comida, reemplacé la televisión que se había dañado, incluso mandé a arreglar el coche, pero algo raro pasó. Las cuentas que ya había pagado empezaron a llegar otra vez. Me cobraban montos que ya estaban saldados. La luz, que debía durar al menos un mes más, fue cortada sin explicación. El coche, después de 3 días funcionando bien, se apagó en medio de la carretera y nunca volvió a arrancar. Las cosas que compré comenzaron a fallar. Los focos estallaban, las cerraduras se atascaban, el refrigerador dejó de enfriar y el dinero desaparecía, como agua entre los dedos. No importaba cuánto entrara. Siempre salía, rápido, sin dejar rastro. Al final del mes estaba casi igual que antes.
solo que ahora con más miedo. Lo que más me perturbaba era que el cofre seguía en mi cocina. Lo había intentado mover, guardar, tapar, pero siempre volvía a ese lugar, a la misma mesa, como si tuviera voluntad propia. Pancho ya no me acompañaba. Dormía afuera, lejos de la casa. Me miraba con ojos que no reconocía, como si yo mismo ya no fuera el mismo. Y ahí comprendí algo que me costó aceptar. Ese oro no era una bendición, era un anzuelo, una trampa, y yo había mordido más de una vez. Las noches se volvieron eternas. Intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, algo me susurraba desde la oscuridad. Voces que no eran mías, ni humanas. A veces sentía que alguien respiraba detrás de mí. Me giraba en la cama, y no había nadie, solo sombras. Una madrugada me desperté empapado en sudor. El aire de la habitación estaba helado, pero mi cuerpo ardía. Caminé hasta el baño con pasos torpes, como si mis piernas no me respondieran bien. Me miré al espejo, y por un segundo no me reconocí. Había ojeras profundas, la piel más pálida, los ojos hundidos. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Y no era imaginación. Desde esa noche, algo comenzó a acompañarme. No importaba si estaba en la casa, en el cementerio o en la tienda. Esa cosa siempre estaba ahí. No la veía directamente, pero sentía su peso, una presión en los hombros, una mirada clavada en la nuca, un escalofrío constante. Pancho ya no ladraba, solo se quedaba en silencio, mirándome desde lejos. A veces gemía, como si sintiera lástima por mí, o miedo. Una noche escuché pasos en el techo, pisadas lentas, arrastradas, como si alguien descalzo caminara sobre las tejas. Subí con una linterna, revisé cada rincón. No encontré nada, pero al volver a bajar, vi algo que me dejó paralizado. El cofre estaba abierto otra vez, y esta vez las joyas no solo estaban revueltas, faltaban algunas. Busqué en el suelo, debajo de la mesa, entre los cojines. Nada. Eran piezas específicas, las más brillantes, como si alguien hubiera entrado a tomarlas con cuidado, o como si ellas mismas hubieran decidido irse. Esa misma noche vi la silueta. Estaba parado en el marco de la puerta de la cocina, alto, fino, con los brazos caídos a los lados. No tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Pero aún así, yo sabía que me miraba. Sentí un golpe en el pecho. Retrocedí, tropecé con la silla y caí al suelo. Cuando levanté la cabeza, ya no estaba. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Pero lo que vino después me convenció de que no era imaginación. Desperté con marcas en la espalda, rasguños largos, como si garras invisibles me hubieran recorrido el cuerpo mientras dormía. Sangraban poco, pero dolían. Y cada marca parecía formar parte de un patrón, un símbolo que no lograba entender. Mi cuerpo comenzó a debilitarse, perdí el apetito. Todo me sabía a polvo. Tenía fiebre, pero los termómetros no marcaban nada. Caminaba por la casa como un espectro, arrastrando los pies, sin saber si era de día o de noche. Y en medio de ese deterioro me di cuenta de algo brutal. Yo ya no era yo. Había traído algo a mi vida que me estaba vaciando poco a poco. No solo quería mi dinero o mi paz, quería mi carne, mi alma, mi historia. Y lo peor es que yo mismo lo había invitado a entrar. Las noches se volvieron eternas. Intentaba dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, algo me susurraba desde la oscuridad. Voces que no eran mías ni humanas. A veces sentía que alguien respiraba detrás de mí. Me giraba en la cama y no había nadie, solo sombras. Una madrugada me desperté empapado en sudor. El aire de la habitación estaba helado, pero mi cuerpo ardía. Caminé hasta el baño con pasos torpes, como si mis piernas no me respondieran bien. Me miré al espejo y por un segundo no me reconocí. Había ojeras profundas, la piel más pálida, los ojos hundidos. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Y no era imaginación.
Desde esa noche, algo comenzó a acompañarme. No importaba si estaba en la casa, en el cementerio o en la tienda. Esa cosa siempre estaba ahí. No la veía directamente, pero sentía su peso, una presión en los hombros, una mirada clavada en la nuca, un escalofrío constante. Pancho ya no ladraba, solo se quedaba en silencio, mirándome desde lejos. A veces gemía, como si sintiera lástima por mí, o miedo. Una noche escuché pasos en el techo, pisadas lentas, arrastradas, como si alguien descalzo caminara sobre las tejas. Subí con una linterna, revisé cada rincón, no encontré nada, pero al volver a bajar vi algo que me dejó paralizado. El cofre estaba abierto otra vez, y esta vez las joyas no solo estaban revueltas, faltaban algunas. Busqué en el suelo, debajo de la mesa, entre los cojines. Nada. Eran piezas específicas, las más brillantes, como si alguien hubiera entrado a tomarlas con cuidado, o como si ellas mismas hubieran decidido irse. Esa misma noche vi la silueta. Estaba parado en el marco de la puerta de la cocina, alto, fino, con los brazos caídos a los lados. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Pero aún así, yo sabía que me miraba. Sentí un golpe en el pecho, retrocedí, tropecé con la silla y caí al suelo. Cuando levanté la cabeza ya no estaba. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Pero lo que vino después me convenció de que no era imaginación. Desperté con marcas en la espalda, rasguños largos, como si garras invisibles me hubieran recorrido el cuerpo mientras dormía. Sangraban poco, pero dolían, y cada marca parecía formar parte de un patrón, un símbolo que no lograba entender. Mi cuerpo comenzó a debilitarse, perdí el apetito, todo me sabía a polvo. Tenía fiebre, pero los termómetros no marcaban nada. Caminaba por la casa como un espectro, arrastrando los pies, sin saber si era de día o de noche. Y en medio de ese deterioro, me di cuenta de algo brutal. Yo ya no era yo. Había traído algo a mi vida que me estaba vaciando poco a poco. No solo quería mi dinero o mi paz, quería mi carne, mi alma, mi historia. Y lo peor es que yo mismo lo había invitado a entrar. El barracón del cementerio, ese cuartito donde alguna vez me refugié del frío o del sol ardiente, se volvió mi mundo entero. Dormía sobre una colchoneta vieja, envuelto en mantas que olían a humedad y polvo. Afuera, entre los cipreses torcidos y las cruces oxidadas, la vida, o lo que quedaba de ella, pasaba sin mí. Mi cuerpo ya no respondía. Perdí tanto peso que los huesos se marcaban bajo la piel. Mis uñas se quebraban. Tenía fiebre todas las noches, pero los termómetros no marcaban nada. Sudaba frío, con la piel pegajosa, como si mi organismo intentara expulsar algo, pero no pudiera. Y no era solo el cuerpo, mi cabeza también estaba desapareciendo. Olvidaba cosas simples, palabras, fechas, nombres. A veces me despertaba sin recordar quién era, o pensaba que todavía vivía en mi casa, hasta que abría los ojos y veía las herramientas colgadas en las paredes del barracón. Pero lo más aterrador era lo que ocurría por las noches. Despertaba en lugares donde no me había dormido. Una vez abrí los ojos y estaba de pie junto a una tumba abierta, con la pala en la mano. Otras veces me encontraba en la capilla, encendiendo velas que no recordaba haber llevado. Mis pies tenían tierra, mis manos estaban sucias, como si yo hubiera seguido cavando, incluso dormido, y el cementerio me lo permitía. Ya nadie me hablaba en el pueblo. Algunos decían que me había vuelto loco, que hablaba solo, que pasaba días enteros entre las lápidas, murmurando cosas en un idioma que nadie entendía. Otros aseguraban haberme visto caminar de noche con una linterna apagada, como guiado por una voz que solo yo escuchaba. Yo mismo empecé a escuchar cosas debajo del suelo, golpes secos, lamentos, voces apagadas que susurraban mi nombre. A veces sentía que las tumbas respiraban, que el pasto se movía sin viento, que las cruces se giraban para mirarme. Pancho ya no estaba.
Se había ido una mañana y nunca regresó. Tal vez supo antes que yo que ya no había vuelta atrás. Y fue ahí, en esa soledad absoluta, que entendí la verdad final. Ya no era un sepulturero, era un huésped, una ofrenda, una extensión de aquello que desperté cuando abrí ese cofre. Yo mismo me estaba convirtiendo en parte del mal que había liberado. El cementerio, que alguna vez cuidé con respeto, ahora me alimentaba lentamente, como una raíz absorbiendo agua podrida. Y yo, demasiado débil para resistirme, lo dejaba hacer, porque en el fondo sabía que no iba a salir de ahí. No vivo, no como antes. Y cada noche, al cerrar los ojos, sentía que una parte más de mí se deshacía, mientras algo antiguo tomaba su lugar. En mis últimos días apenas podía mantenerme de pie. Mis huesos crujían con cada paso. Mis manos temblaban tanto que ya no podía sostener una pala, pero aún así cavaba, no por trabajo, no por rutina, cavaba por instinto, cavaba porque algo dentro de mí me lo exigía. Durante una madrugada especialmente fría, salí del barracón con el cuerpo entumecido y la mirada vacía. Crucé el cementerio arrastrando los pies como si supiera exactamente a dónde ir. Me detuve frente a un espacio entre dos pinos viejos donde nunca se había enterrado a nadie. Allí comencé a excavar, palada tras palada. La tierra se aflojaba con facilidad, como si estuviera esperándome. Mis brazos, aunque débiles, se movían como si otra cosa los guiara. Cada vez que el filo de la pala chocaba con una raíz, no sentía dolor, solo una calma extraña, una resignación absoluta. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando el agujero alcanzó una profundidad que nunca había hecho antes. Miré hacia abajo, oscuro, silencioso, como el fondo de un pozo sin regreso, y supe que era mi lugar. No el lugar donde sería enterrado, sino el lugar donde pertenecería. Volví al barracón y me tumbé en la colchoneta, sin fuerzas. La fiebre me consumía, pero no sudaba. La boca seca, los ojos ardiendo. Escuchaba voces, cada vez más claras. Ya no me susurraban, ahora me hablaban. Me daban órdenes, y yo obedecía. No volví a despertar después de esa noche. Alguien, no sé quién, encontró la pala clavada junto a la fosa, el hoyo abierto. Nadie encontró mi cuerpo, solo el uniforme de trabajo colgado en un clavo oxidado y un cuaderno viejo con páginas en blanco. Algunos dicen que simplemente me fui, que me perdí en el monte o en la locura, que el encierro me hizo perder la razón. Pero la gente del pueblo sabe la verdad. Desde entonces, nadie se atreve a pasar por el cementerio de noche. Algunos dicen que han visto una silueta caminando entre las tumbas, con la pala al hombro y los ojos brillando como brasas. Otros aseguran haber escuchado el sonido de la tierra removiéndose sola, como si alguien siguiera cavando desde abajo. El cofre nunca apareció, y nadie ha vuelto a ver las joyas. Pero a veces, los más valientes que se acercan al panteón afirman que si te quedas en silencio absoluto, puedes oír algo más que el viento. Un lamento, un susurro, un nombre, Ernesto. Y cada tanto, una nueva tumba aparece abierta al amanecer, vacía, esperando.